¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo y hoy vamos a comentar lo que dieron de sí los dos primeros partidos de los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025, que enfrentaron por un lado a Fluminense y al Hilal y por el otro a Palmeiras y a Chelsea. Desde luego fueron dos encuentros muy igualados que se decidieron por detalles en los tramos finales de ambos choques, así que hablaremos de todo lo que pasó en ambos y lógicamente trataremos por encima la semifinal que ya está configurada y que ha salido lógicamente de los ganadores de estos dos primeros partidos. Así que sin más dilación, comenzamos ya por el que fue el primer encuentro por orden cronológico, por el Fluminense al Hilal. Aquí veis el resultado, 2-1 acabó el partido favorable a los brasileños, el conjunto dirigido por Renato Gaucho, que se impuso a los de Simone Inzaghi en un encuentro que desde luego era el de las dos grandes sorpresas de este torneo. Recordemos que en octavos de final Fluminense venía de eliminar al Inter de Milán y al Hilal echó fuera al Manchester City de Guardiola. El partido comenzó en su primera media hora bastante igualado, la verdad, sin demasiadas ocasiones, mucho juego del centro del campo, los porteros apenas tuvieron que intervenir, ni Fabio ni Bono tuvieron apenas trabajo en ese tramo inicial de partido, no había un dominador claro, quizá tenía algo más la pelota el equipo de Arabia Saudí, pero sin diferencias significativas entre ambos conjuntos. Así que desde el inicio hasta más o menos la pausa de hidratación no hubo apenas movimiento, parecía el típico partido que podía llegar con el 0-0 hasta su tramo final o incluso hasta el tiempo suplementario, pero a partir de esa primera pausa de hidratación la cosa cambió y el partido comenzó a moverse más y a darnos mucho más juego, desde luego. En el tramo final de la primera parte, cuando quedaban apenas 5 minutos para llegar al 45, llegó el primer gol. Fluminense abriría el marcador tras un buen gol de Martinelli. Sí que es cierto que ese tanto viene precedido de un error en el despeje de Joao Cancelo. Intenta mandar la pelota lejos, pero ese despeje no le sale bien. Provoca la segunda jugada del equipo brasileño y cuando la pelota acaba en los pies de Martinelli, no se lo piensa y anota un gran gol mandando la pelota lejos del alcance de Yacine Bono, que poco pudo hacer para evitar que su equipo comenzara por debajo en el marcador. Antes del descanso, en los minutos finales, Al Hilal intentaría empatar para no irse con esa desventaja al descanso y tuvo alguna que otra ocasión. Fabio tuvo que sacar una muy buena mano para evitar un disparo desde fuera del área y en los últimos minutos de ese primer tiempo hubo una polémica bastante grande por un posible penalti favorable a Al Hilal. En un principio el colegiado lo pitó, pero desde el VAR le avisaron de que un contacto que se había producido en el área, el contacto por el que se había pitado la pena máxima, no era suficiente como para decretar ese penalti, se anuló, por lo tanto, ese posible disparo desde los 11 metros que podría haber supuesto el empate de Al Hilal y evidentemente eso provocó una fuerte reacción por parte de los jugadores del equipo de la Liga Saudí. Así que con ese 1-0 nos iríamos al descanso, pero Al Hilal mantuvo esa buena predisposición ofensiva de los últimos minutos del primer tiempo en el inicio del segundo. Y debido a ese impulso, a esas ganas de atacar y de empatar, precisamente llegó el 1-1. En una jugada a balón parado donde Fluminense no termina de estar acertado en las marcas, la pelota, tras un par de rebotes, le acaba cayendo a Marcos Leonardo, que no se lo piensa y que acaba mandando la pelota al fondo de la red. Marcos Leonardo, que ha tenido un idilio con el gol en este Mundial de Clubes, anotó de hecho un doblete contra el City, fue el principal artífice de la victoria de su equipo junto al propio Bono. Y bueno, ese gol le daba esperanzas al Hilal, que comenzó la segunda parte mejor que Fluminense y lo vio recompensado en el marcador igualando la contienda. Al Hilal tuvo más presencia ofensiva tras el 1-1, pero en los últimos minutos antes de la segunda pausa de hidratación, alrededor del minuto 70, Hércules volvería a poner por delante a los de Renato Gaucho. Unos minutos antes, Fluminense había movido el banquillo, había cambiado a Germán Cano y a Nonato. Probablemente esas sustituciones le dieron algo más de aire ofensivamente al equipo brasileño, que aprovechó una buena jugada para que Hércules
fusilara a Bono con un muy buen disparo cruzado y pusiera por delante de nuevo al Flu. Desde luego, la hinchada lo celebró efusivamente. Ya hemos dicho que después del 1-1 parecía que el campo se iba inclinando hacia la portería de Fabio, pero Fluminense aguantó y consiguió ponerse por delante en el marcador de nuevo. Aunque Al Hilal lo intentó en los minutos finales para volver a empatar y enviar el partido a la prórroga, consiguieron aguantar los de Gaucho, que se convirtieron en el primer semifinalista del Mundial de Clubes. Y ahora sí podemos decir que han sido la gran sorpresa del torneo. No hicieron una fase de grupos especialmente brillante, solo ganaron un partido ante Ulsan Hyundai y encima fue remontando, pero tanto en octavos como en cuartos han mostrado una versión bastante buena de sí mismos. Personalmente creo que jugaron mejor ante el Inter en octavos, pero aquí, en este encuentro ante Al Hilal, supieron aprovechar su momento e imponerse a los de Inzaghi, que aún así han hecho una muy buena participación en el torneo. Hablamos ahora del segundo partido que se produjo en el día de ayer, el Palmeiras-Chelsea, que acabó con victoria para el equipo de Enzo Maresca por 1-2. Otro partido bastante competido que se decidió por pequeños detalles. Hay que decir que el Chelsea empezó mejor en el primer tramo de partido, con más presencia, teniendo más la pelota, y encontró el gol al cuarto de hora de iniciarse el partido. Cole Palmer hizo un buen control en el área y con un disparo de supercrack logró batir a Weberton para poner el 0-1 en el marcador. Se adelantaba bastante pronto el Chelsea, que representaba en el marcador lo que se había visto durante los primeros compases de juego. Palmeiras metido atrás sin tener prácticamente peligro sobre la portería de Robert Sánchez, y bueno, al final se adelantó el que más se estaba acercando. De todas maneras, Cole Palmer definió genial, y bueno, cuando tienes a este tipo de jugadores en tu equipo de fútbol, pues pasan estas cosas. Juegues bien o juegues mal, un toque de calidad de ellos puede marcar la diferencia, y así fue durante la primera parte. Palmeiras intentó acercarse un poquito más a las inmediaciones de los Blues durante el tramo final de ese primer tiempo, pero prácticamente sin ningún tipo de acierto. Estevao fue bien neutralizado por Cucurella, los centrales marcaron bien y volvieron a secar a un Vitor Roque que desde luego no ha tenido una buena participación en el torneo, y con ese 0-1 nos fuimos al descanso. En la segunda parte sorprendió que Palmeiras tuvo bastante la iniciativa del juego en los primeros minutos. El Chelsea se echó demasiado atrás, cedió demasiado la pelota, y al final Palmeiras también tiene muy buenos jugadores cuando tienen la posesión del balón, que son capaces de liártela en un instante. Precisamente uno de ellos, al que ya ha fichado el Chelsea y que a partir de la siguiente temporada va a vestir sus colores, Estevao, fue el que realizó el empate a 1 para Palmeiras. Un golazo, desde luego, del brasileño, imposible para Robert Sánchez, en un disparo prácticamente sin ángulo que da en el larguero y que acaba introduciéndose en la portería del Chelsea. Desde luego, por cosas como esta se ve por qué lo ha fichado el conjunto londinense, que creo que no se arrepentirá. Tiene cosas que mejorar. Estevao es un chico joven, pero desde luego calidad le sobra, y lo demostró para igualar el partido en el minuto 55 de juego, a los 10 de la segunda parte. Palmeiras dominó más en ese tramo inicial del segundo acto y lo aprovechó para empatar. A partir de ahí el encuentro se abrió un poco, el Chelsea volvió a tener algo más el dominio de la pelota, pero no de manera tan evidente como en la primera parte. Ambos equipos lo intentaron, pero en el tramo final de partido una acción muy desafortunada condenó a Palmeiras. Un centro de malo gusto que toca en uno de los defensores de Palmeiras, en Agustín creo que era, que desvía la pelota, y Weberton se equivoca y se acaba introduciendo el esférico en su propia portería. Quedaban menos de 10 minutos para llegar al 90. El partido parecía que se encaminaba de manera inexorable hacia la prórroga, pero no fue así. Esa jugada de carambola tan desafortunada para los brasileños lo evitó. Era el 1-2 para el Chelsea y fue el tanto que acabaría clasificando a los de Enzo Maresca. Lógicamente, malo gusto, lo celebró muchísimo, aunque tuvo bastante suerte en esa jugada. Así que con ese tanto el Chelsea se puso en ventaja.
logró mantenerla hasta el final del partido y clasificarse para las semifinales de este Mundial de Clubes 2025. Su rival, por lo tanto, será Fluminense, así que ya tenemos la primera semifinal configurada, ese Chelsea-Fluminense, que se llevará a cabo ya en el MetLife Stadium de Nueva York, donde se van a disputar ambas semifinales y la final del Mundial. Digamos que esa Final Four se va a celebrar en ese estadio neoyorquino. Y bueno, lo de Chelsea se podía esperar teniendo en cuenta cómo quedó el bracket desde octavos. Lo de Fluminense no tanto. Al final tuvo la suerte de que el Manchester City fue eliminado por Al Hilal. Y después de vencer al Inter, pues ya hemos visto que pudo con los saudíes. Pero de todas maneras, creo que este partido entre Chelsea y Fluminense puede ser muy interesante. Los brasileños llegan sin nada que perder. El Chelsea quizás con un poco de mayor presión debido a cómo ha ido quedando el cuadro por su lado. No es que sea una obligación para ellos llegar a la final, pero desde luego, tal y como se han ido desarrollando los acontecimientos, son los favoritos sobre el papel para imponerse. Así que veremos cómo gestionan cada uno su rol, pero desde luego creo que veremos una semifinal muy competida. Así que, habiendo hablado de todo esto, dejamos este vídeo por aquí. Hoy no tan largo como otros que hemos hecho. Si os gusta el contenido, ya lo sabéis, dadle like, suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para que os llegue toda la información del canal, que cada vez está creciendo más. Somos más de 150 suscriptores ya, así que agradeceros a toda la gente que se suscribe y que apoya estos vídeos. Y bueno, hasta el siguiente. Seguid disfrutando de este Mundial de Clubes que cada vez está más cerca de acabarse. Así que ahora sí, que vaya muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.